horas se publicó ya en el Diario Oficial la reforma, o la serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo que regulan justamente las labores de aquellas personas que obtienen ingresos a través de su empleo en plataformas tecnológicas. ¿A qué me refiero? A repartidores, a choferes en plataformas como Uber y Didi. Después de un debate muy intenso, no un debate nuevo, es un planteamiento que se había puesto sobre la mesa ya hace varios años en torno a un modelo de relación laboral o de relación económica pues sui generis, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de personas que sí se dedican a operar un vehículo, a repartir bienes, a repartir comida, por ejemplo, a través pues de la herramienta que representan estas aplicaciones que se utilizan a través también del teléfono celular, pero que estaba, digamos que en una nebulosa. Para las empresas, los operadores, tanto choferes como repartidores, son socios. Y entonces, en esa calidad de socios, pues no generan ningún tipo de prestación. No había una relación obrero-patronal, por llamarlo de alguna manera, y esto implicaba que no tuvieran ni los choferes ni los repartidores derechos laborales. Ya se han establecido diversas pautas que se tendrán que cumplir en los próximos meses. Hay un periodo de 180 días a partir de la publicación de esta serie de normas para que se hagan efectivas. Estamos hablando de que entrarán en vigor ya formalmente a partir de junio próximo. Pero bueno, vamos a hablar con uno de los involucrados, me refiero a Sergio Guerrero, él es líder de la UNTA, la Unión de Trabajadores de Plataformas de Aplicación, uno de los que ha impulsado con mayor fuerza la legislación que ya quedó plasmada en el Diario Oficial y a quien saludo con gusto. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buen día, muchas gracias. Al contrario, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo queda finalmente la relación entre quienes trabajan en las plataformas y quienes administran o mueven estas plataformas, quienes deciden? Claro, mira, principalmente, como bien comentabas, queda ya reconocido que existe una relación de trabajo en el trabajo en plataformas digitales entre repartidores y conductores con estas plataformas Uber, Didi y Rappi. Esta es una relación que ya existía desde hace tiempo, digamos, aunque la relación legalmente por las empresas fuera nombrada, como bien relatabas, como una suerte de asociación y solamente se les nombraba socios, esto era parte de una artimaña legal de parte de las plataformas justamente para no cubrir derechos y prestaciones, sino reconocer su carácter de patronal. Pero ahora con esta reforma ya parte de la Ley Federal del Trabajo a partir del día 24 de diciembre, Ujú. ya se reconoce que el trabajo que realizan conductores y repartidores con las plataformas es en el marco de una relación subordinada, una relación de trabajo, y por lo tanto se les va a dotar a los repartidores y conductores de derechos y prestaciones como seguridad social, como Infonavit, Ujú. como reparto de utilidades, y bueno, y ahora también la otra cara de la moneda es que se le reconoce a la empresa como patronal y tendrá obligaciones A patronales. ver, entonces, ¿ustedes dejan de ser socios para convertirse en empleados? Así es, habrá un periodo de Ajá. transición en el que iremos firmando contratos de trabajo. Ahora lo que tenemos con la plataforma es una suerte de términos y condiciones como cualquier otra Ah. plataforma, red social. Ahora lo que vamos a tener es un contrato de trabajo ya bien establecido que tiene que dar de alta la plataforma entre las autoridades registrales en materia laboral y así vamos a tener ya un contrato con mayor certidumbre sobre nuestros derechos. Ahora, ese contrato, qué es lo que manifiesta? Porque finalmente las aplicaciones, quienes dirigen este tipo de aplicaciones, señalaban que es muy complicado establecer un mecanismo eficiente, toda vez que se trata de un trabajo con horarios irregulares, por ejemplo. Que lo mismo puedes Claro. tú conectarte media hora que conectarte 12 horas. Por ejemplo, ¿cómo se tiene o cómo se pueden manejar este tipo de circunstancias que difieren de un trabajo tradicional, vamos a llamarle así? Claro, mira, esto es lo novedoso de esta iniciativa, que justamente se reconoce que el trabajo en plataformas digitales
se desarrollan en un ambiente, bueno, primero digital, que eso Ujú. también es nuevo, pero segundo, en un ambiente de flexibilidad en horarios y en decisión de cuánto tiempo se trabaja. La ley reconoce eso, incluso establece que el trabajador podrá seguir eligiendo cuánto tiempo trabajar en la plataforma. Lo único que establece es un parámetro, Ajá. que es el salario mínimo. Cuando un trabajador genera un salario mínimo, a partir de ahí entra en todo el esquema completo de derechos y prestaciones y bueno, eso es lo que establecerá eventualmente este contrato, A establecerá ver, ¿y, obligaciones para la empresa. Sí, y cuándo un sí. trabajador genera un salario mínimo? ¿Todos los trabajadores lo van a generar igual? Eso más bien justamente es parte de la decisión del trabajador, Ajá. porque si solamente trabajas algunas horas del día o solo algunos días de la semana, no necesariamente vas a alcanzar ese salario mínimo, porque, digamos, el salario mínimo, para empezar, en este caso de plataformas digitales, se va a contabilizar mensualmente. Ujú. Entonces, si al terminar el mes tú generaste más de este salario mínimo que ya con la actualización para 2025 queda como en 8,400 más o menos, o sea, Ajá. si un trabajador genera arriba de eso, en el propio desarrollo de su trabajo y decidiendo sus horarios y demás, una vez que tú pasas ese parámetro, ya estás en la relación de trabajo con todos los A esquemas. ver, pero no Entonces, me queda claro, ¿cómo se genera ese salario mínimo? ¿Por las horas que trabajes al mes? no, buena pregunta. Se Ajá. genera con las tareas realizadas. El Ah, salario quedó generado por tarea. O sea, cada viaje ajá. o cada pedido que uno realiza viene con un costo, digamos, para el repartidor y conductor que Ajá. establece la plataforma. Y entonces tú realizando viajes vas sumando y sumando y sumando. Ah, ya entendí. Y entonces ahí es como vas generando un salario. Correcto. O sea, tú por cada paquete que entregas o por cada viaje que realizas como chofer, recibes, digamos que una fracción, ¿no? De lo que le cobran al usuario. Y entonces, cuando sumas esas fracciones y alcanzas un salario mínimo mensual, entonces ya obtienes prestaciones y reconocimientos. Así es, así es. Tú vas sumando con cada viaje y una vez que cruzas este parámetro, ya entras con todos los seguros de la Seguridad Social, con Infonavit, con reparto de utilidades, en fin, todo el esquema que ahora está reconocido en la Ley Federal del Trabajo. ¿Están satisfechos los trabajadores? Yo pienso que sí, había muchas voces en el proceso de Ujú. tanto de la preparación de la iniciativa como de la presentación ante el legislativo, había voces que no estaban de acuerdo, pero todas estas voces nosotros entendemos al final obtuvieron mucho mayor información, entendieron de qué se trataba la iniciativa y al final había mucho más consenso. Al final ahora sigue habiendo mucha desinformación afuera, hay que salir a explicar tanto a Ujú. los repartidores como a los usuarios cómo es que va a funcionar esta iniciativa para que todos entendamos de qué se trata, porque al final, en realidad, no está modificando de fondo Ajá. cómo es que trabajamos ni cómo es que funciona la plataforma. Solamente está equiparando las obligaciones y responsabilidades que ya teníamos como trabajadores, las está igualando a los derechos que deberíamos haber tenido desde hace tiempo. Correcto. Y para eso, para este proceso de adaptación y de divulgación, tendrán 6 meses, ¿no? Así es, como dices, entra en vigor en junio del Ujú. siguiente año y a partir de junio el IMSS y el Infonavit implementarán un programa piloto de otros 180 días. Es Ujú. decir, que esto Sí, nos lleva hasta diciembre del 25, correcto. donde ya tendríamos un esquema Ujú. finalizado del IMSS y del Infonavit. Muy bien, pues Sergio, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti, Primitivo. Buen día. Buen día, es Sergio Guerrero, líder de los trabajadores de plataformas de aplicación agrupados en la llamada UNTA. Vamos a hacer una pausa, es un tema muy interesante, vamos a ver cómo se aterriza y cómo realmente se lleva a la práctica, porque es un tema muy discutido, un tema con muchas aristas y con pocos acuerdos, ¿no? Entre quienes operan, los trabajadores, y entre quienes dirigen este tipo de aplicaciones. Regresamos después de mensajes.